Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El verano pasado, como ya sabréis, estuve haciendo una serie de programas dedicados a nuestro misterioso satélite que llamé Las Crónicas de la Luna. En ellos estudié toda la tradición de los antiguos pueblos de la Tierra que recogían enormes, singulares y grandiosos viajes allí en una rica serie de testimonios que han quedado recogidos para la historia y por supuesto para sorpresa de la ciencia. También estuve analizando muchas imágenes y anomalías y posiblemente la más espectacular que analicé fue la tomada por la sonda Lunar Orbiter 3 en la superficie lunar en febrero de 1967, hace hoy 49 años. En ella se mostraba, según Richard Hoagland, ex asesor de la NASA, ni más ni menos que una inmensa torre de más de 3 kilómetros de altura junto a una gigantesca cúpula transparente que reflejaba la luz del Sol. La toma pertenece al frame LO 384M y nos deja ver un inmenso promontorio aparentemente construido sobre la superficie de la Luna y que se erige allí mostrándose con gran calidad de imagen para su tiempo, un píxel cada 60 metros y con un nivel de detalle que nos permite apreciar diferentes partes en donde se produce un curioso fenómeno de reflexión de la luz en la superficie de la inmensa obra, como si fuese prácticamente una espiral, una anomalía tremenda, colosal, ya que no se ha encontrado promontorio igual en toda la superficie de nuestro satélite, diferencia que podría ser la clave para determinar su carácter artificial, con todo lo que ello supondría para la historia de la humanidad. ¿Quién habría edificado esto en la Luna y para qué? Estas estructuras también aparecen en otra toma de la misión Apolo 10, concretamente en la toma AS-10 324856, que muestra la torre a 45 grados, e incluso los rusos, gracias a su sonda Zond 3, en 1965 y con menor definición, también habrían dado con ella, provocando un sinfín de reacciones en la antigua Unión Soviética. Los astrónomos de aquel entonces la llamaron la Torre de Babel lunar. Lo asombroso de todo esto es que a día de hoy todos nosotros podemos observar perfectamente esta estructura kilométrica en las fotografías actuales vía satélite. Si vais al programa Google Moon y ponéis las coordenadas 22 grados, 27 minutos, 28,22 segundos sur y 45 grados 58 minutos 51,44 segundos oeste, viajaréis instantáneamente hacia una zona situada entre Rupes Liebig y el cráter Rimae Marsenius. Allí volvemos a encontrar este gran edificio apodado Desart desde otra perspectiva fascinante, elevándose a más de 5 kilómetros desde el nivel del suelo, con una base circular en donde la propia torre genera una espectacular sombra. Si nos fijamos bien, parece que la torre tiene una parte superior plana y hueca en el centro y se elevaría de forma recta y uniforme, marcando, como decíamos, una espectacular sombra en la base circular. Los cráteres de la zona suroeste de la torre presentan una serie de características luminosas que podrían indicar su carácter cóncavo en vez de convexo, es decir, que estuviésemos ante una cúpula en vez de una hondonada creada por el impacto de un meteorito. Esto se observa perfectamente en esta toma. Efectos ópticos, pareidolias o realmente construcciones artificiales en nuestra vieja y fascinante luna. Como siempre queda a su elección, pero a mí lo que más me interesa de todo este asunto es que estos descubrimientos enlazan con las declaraciones del ex-manager del Centro de Control de Imágenes y Datos del programa lunar de la NASA de nombre Ken Johnston, quien tras dimitir expuso en una rueda de prensa celebrada en Washington DC que el verdadero propósito de las misiones de la Luna era, atención, recoger muestras de edificaciones inmensas y transparentes que habría diseminadas por toda la superficie de nuestro satélite. Johnston dio a conocer que la NASA censura sistemáticamente todas las fotos en donde se puede mostrar algún tipo de vestigio de otras civilizaciones y puso como ejemplo la fotografía AS14669301 en donde aparecía un misterioso reflejo en el cielo. A día de hoy, incluso ese reflejo lo han eliminado. Siendo él responsable, NASA habría oscurecido, según Johnston, la toma para ocultar la presencia
de una inmensa torre transparente que estaría reflejando la luz del sol en dos de sus caras, la anterior, es decir, la de delante, y la posterior, la de detrás. Aquí lo vemos perfectamente en las imágenes. A nadie pareció importarle, pero es que la censura sobre este tema es tan grande que incluso se sabe a día de hoy que en el año 2007 se publicó la que posiblemente sea la única fotografía que Johnson pudo obtener de la NASA sobre este misterio, en donde se aprecia claramente este tipo de construcciones verticales. Una toma que el propio Richard Hoagland expuso en su web y que muestra lo que serían inmensas edificaciones artificiales semitransparentes levantándose en el árido suelo lunar con una extraña neblina rodeando toda la escena. Yo entiendo que esa neblina podría ser saturación de la luz, pero es que si ampliamos la fotografía, observamos en esta toma presentada por Ken Johnston una serie de líneas rectas y ángulos perfectamente definidos que forman un conglomerado estructural similar al de nuestros actuales rascacielos. Quizá estemos hablando de la filtración del siglo, pero es que nadie se atrevió a publicarlo, quizá por miedo, ese miedo que en mi opinión hay que empezar a superar ya en las nuevas generaciones de investigadores, de científicos y de periodistas, ¿no? El caso es que podríamos estar ante un caso aislado, pero es que en Marte también ocurre algo similar, porque si nos ponemos a estudiar la fotografía PSP 0097602650 del programa IRISE, aquí nos encontramos lo que parece ser otra enorme estructura semienterrada en la superficie de la Luna. Y ya ha llovido desde que se dijo que, bueno, pues esos supuestos canales que iban desde el Polo Norte al Ecuador, pues realmente eran canales completamente naturales, ¿no? Pero es que llama la atención encontrarse en fotografías oficiales lo que parece ser una peculiar construcción subterránea, un cubo que refleja la luz solar con un cilindro en su interior, estando ambas estructuras clavadas o encajadas en una grieta de Marte. Aquí se puede identificar perfectamente esta insólita construcción cúbica y en el medio algún tipo de entrada, pero si nos fijamos no es una entrada porque es sólida y no parece estar hueca. Por cómo parece reflejar la luz, evidentemente esta superficie parece metálica y además viene rodeada de otro material más negro y opaco a la luz, y además en la parte superior hay otras estructuras aparentemente translúcidas que también tienen forma de ángulos rectos. ¿Sería posible que estemos ante la confirmación de que una civilización ajena a la Tierra y antediluviana realmente edificó construcciones en los alrededores de la Tierra, es decir, en la Luna y en Marte? ¿Cómo es posible que los rusos llegasen a nombrar a aquella anomalía de la sonda Zond 3 de julio de 1965 la Torre de Babel lunar? ¿Qué son esas imágenes vía satélite que veíamos al principio? ¿Qué son esas torres, esas cúpulas? Y sobre todo, ¿cómo es posible que las filtraciones de Ken Johnston no hayan salido jamás a la luz y no hayan estado en las portadas de los principales periódicos del mundo? ¿Es tan grave la censura y tantísimo miedo? Aquí os dejo con estas fascinantes escenas de construcciones, algunas de ellas visibles desde nuestro ordenador y otras formando parte de lo que sería la cortina de humo más grande de la historia de la humanidad y, por supuesto, una filtración a la altura del escándalo Watergate. Una que habría sido tapada de forma impresionante y premeditada, porque claro, ¿a quién diantres le interesa que nosotros nos hagamos preguntas sobre quizá otras civilizaciones antiguas? Esto enlaza claramente con lo que serían los orígenes de la humanidad, ¿no? Y ese eslabón perdido que todavía no se ha encontrado en la evolución del Homo sapiens, ¿no? El caso es que estamos hablando de que el hallazgo de unas misteriosas edificaciones de cristal en Marte y en la Luna estarían en consonancia con una asombrosa filtración silenciada por parte de los medios de comunicación que habrían hecho el vacío al responsable durante muchos años de la gestión de las fotografías de la NASA, que incluso habría dado una rueda de prensa oficial y nadie lo habría publicado. Aquí ustedes son los que deben de sacar sus propias conclusiones. Bueno, pues nada, aquí termina el videoprograma, espero que os haya gustado muchísimo y nada, como digo siempre, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós.